Yo me voy a centrar más bien en el título de esta PNL, que es la pandemia y la perspectiva de género. En España llevamos más de 3 millones de casos confirmados por coronavirus, 68.000 muertos según los datos del Ministerio de Sanidad, aunque ya sabemos que son muchísimos más, y más de 800 fallecidos en la última semana. ¿Y qué hace Adelante Andalucía? Pues miren, nos traen una PNL para abordar la crisis del COVID-19 con perspectiva de género y, por lo que hemos oído, muchísimas cosas más. ¿Es necesaria la perspectiva de género a la hora de hacer frente a esta pandemia? Pues, según nos han dicho, desde Adelante Andalucía sí lo es. E incluso afirman, sin ruborizarse siquiera, que esta crisis sanitaria lo demuestra. ¿Y cuál es el relato de género alrededor de esta crisis? Que la pandemia perjudica más duramente a las mujeres, por razones tan variopintas como que esta crisis afecta más al sector servicios o que las mujeres asumen más los cuidados, por tanto, están más expuestas al virus. Sin embargo, si consultamos los últimos estudios sobre la incidencia de la enfermedad por sexos, podremos comprobar que el COVID-19 mata 2 veces más hombres que mujeres. ¿Cómo justifica entonces desde la extrema derecha e izquierda esta narrativa de que las mujeres son más afectadas? Pues un ejemplo lo encontramos en lo que publicaba en sus redes sociales la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, y cito: según un estudio sobre impacto de género del COVID-19, el riesgo en hombres se asocia a factores genéticos y en mujeres a roles de género y la feminización de las tareas de cuidados. Así que, por lo visto, el virus a los hombres los atacaría por factores biológicos, pero a las mujeres les afectaría por causas culturales, por el hecho de que ser simplemente mujeres. Esta es la lectura de género que se aplica prácticamente a todas las problemáticas sociales, una fórmula para leer la realidad que aplica la máxima de que cualquier situación puede ser reinterpretada para crear una narrativa en la que las mujeres estén siempre discriminadas en beneficio a los hombres. La realidad es que el coronavirus afecta con muchísima más virulencia a los hombres. Ellos son el 62% de los casos hospitalizados y el 70% de los casos graves, de los que acaban en la UCI y, por ende, muriendo. En su extensa exposición de motivos, Adelante Andalucía nos dice, por ejemplo, que 20 de cada 1.000 trabajadoras sufrió un accidente laboral en 2018. Pero ¿saben ustedes cuántos accidentes laborales mortales se produjeron en España en 2018? 506. ¿Saben cuántos de los que murieron en su trabajo eran hombres? 482. Es decir, el 95,2% de los fallecidos. En esto consiste la perspectiva de género, en ignorar los problemas de la mitad de la población para mantener el discurso oficial feminista, que consiste en decir que solo hay un sexo perjudicado, que es la mujer, y que hay otro beneficiado, que son los hombres. Y si para mantener este discurso hay que mentir, pues incluso con los datos debajo de la nariz, pues se miente. También podemos encontrar convenientes omisiones entre los colectivos laborales que se destacan en esta PNL. Señores de Adelante Andalucía, se les ha olvidado mencionar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿O es que policías, guardias civiles y militares no han estado expuestos al virus? ¿Por qué no los nombran? Pues porque en su mayoría son hombres. Y no conviene recordar que hay cientos de ellos que han muerto estando en activo a causa de esta pandemia. La idea que pretenden instalar es que el coronavirus, como absolutamente todo, tiene que afectar más a las mujeres porque, al fin y al cabo, es lo que justifica que se lleven a cabo sus políticas ideológicas y que, de paso, dan trabajo a organizaciones feministas, ONGs y afiliados de sus partidos. Señorías, les propongo que hagamos un ejercicio con los datos que les voy a dar a continuación. El 95% de muertos en accidente laboral son hombres.
El 75% de las personas que se suicidan, unas 3.000 al año, son hombres. Aproximadamente el 80% de las personas sin techo son hombres. Y el fracaso escolar es mayoritariamente masculino. Hay más mujeres en las carreras judicial y en el funcionariado. ¿Y si aplicáramos su perspectiva de género ante estos problemas que sufren desproporcionadamente los hombres? Podríamos, por ejemplo, habilitar un teléfono exclusivo para hombres para prevenir el suicidio. O simplemente enfocar la prevención de riesgos laborales desde una perspectiva predominantemente masculina. O establecer una política de cuotas a favor de los hombres para el acceso a la judicatura. Parece monstruoso, ¿verdad? Jugar así con las personas y poner a la otra mitad de la población en segunda fila. Pero si algo nos ha enseñado la perspectiva de género es que no hay que tratar igual a ambos sexos. Algo que, por cierto, escandalizaría a cualquier persona con un mínimo de sentido común. Sin embargo, en España hemos normalizado la aplicación de esta perspectiva de género, hasta el punto de tener un Ministerio de Igualdad exclusivamente dedicado a esto. Un Ministerio de Igualdad que en plena pandemia contará con casi 14 millones de euros para pura propaganda, el mismo presupuesto que tiene el Ministerio de Sanidad. Y recordarles que en Europa no hay ningún país que tenga un Ministerio de Igualdad. La intención es clara. Hay que evitar para todos los medios que la sociedad piense que los hombres también pueden ser víctimas. La única víctima posible tiene que ser la mujer. ¿Y cómo hemos llegado a esto, señorías? ¿Cómo puede ser que esta perspectiva sea ley en nuestro país? Sencillamente porque esta ideología no ha encontrado oposición desde que en 2004 se aprobara la Ley Integral de Violencia de Género. El PP de Mariano Rajoy no derogó ni una de las leyes ideológicas de la izquierda, habiendo obtenido mayoría absoluta en 2011. En 2016, Ciudadanos incluía en su programa electoral la denuncia de la asimetría penal por razón de género que suponía esta ley. Por entonces, el Partido Popular todavía no había asumido explícitamente la tesis del género, pero tampoco le refutó. Se negó a dar la batalla cultural y se colocó de perfil para que la tormenta política y mediática se precipitara sobre el Partido Naranja, que en aquellas elecciones eran su adversario electoral. Por cierto, señores de Ciudadanos, ¿ya no consideran que la ley de violencia de género suponga una asimetría penal? ¿Por qué han cambiado de opinión? En fin, el PP consideró que electoralmente resultaba más conveniente para sus intereses que prevaleciera una falsedad que exponerse a recibir cualquier crítica. Esta cobardía con el tiempo llevó a que se estableciera como cierta una afirmación falsa y finalmente a tener que asumirla de forma explícita, contribuyendo así a liquidar uno de los principios fundamentales de nuestra democracia, la presunción de inocencia. ¿Y quién queda para hacer frente a esta ideología? Vox. Vox es el único partido que defiende la derogación de toda la legislación ideológica, que se ha demostrado fracasada, sí, señores del PSOE, y que supone un ataque a la igualdad real de todos los españoles y no aborda los problemas existentes desde una perspectiva objetiva que permita reducir las víctimas y las desigualdades. Muchas gracias.